digamos, llevado al extremo probablemente más delicado del que se ha tenido registro en nuestro país, en el que se suma el tema religioso, por supuesto, del fanatismo ni se Ujú, habla, y sobre todo este gran líder al que ujú. no se le puede dar la espalda, al que no se le puede contradecir y que la gente hace lo que él dispone es la Iglesia de la Luz del Mundo, con su líder, Exactamente, su tercer líder, Nazón ujú, Joaquín García. Su abuelo había sido líder, su padre había sido exactamente. líder, él había sido líder. Y para que se derrumbe un grupo así de poderoso, porque en el tema de la Luz del Mundo está involucrado un montón de dinero también, se necesita de una valiente o de un valiente siempre, que habla por primera vez y que entonces va tirando las fichas de dominó, van saliendo más casos y va Ujú. animando a la gente a hablar de esto y a que llegue a las instancias correspondientes, como es el caso Ujú. de la Luz del Mundo, a prisión. Y En hoy, Estados en Unidos. Estados Unidos. Ujú. Y hoy está con nosotros, y se lo agradezco muchísimo, una de las mujeres más valientes que yo he conocido, que yo he visto en documentales de las plataformas de contenido pues mundiales más importantes, una mujer que cambió, es real esto, o que cuyo testimonio cambió y seguirá cambiando la realidad de cientos de miles de personas. Es Xochitl Martín, ella estuvo involucradísima en la Iglesia de la Luz del Mundo y un día dijo, hasta aquí, esto no está bien, y eres muy, muy, muy valiente, Xochitl. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación. Em, Curiosamente, ¿no? Hablando de cómo la influencia, ¿no? Indebida a las personas. Yo no sabía que estaba en una secta. Yo nací, me crié 4 generaciones, desde mis bisabuelas, abuelos, mi madre biológica, yo. Mi niña hubiera sido Clinton, mi esposo también estaba, o sea, para mí el mundo real en el que vivimos ahora no existía para mí. Era, pero no era. Yo viviera como muchos dentro de esta burbuja y esa era nuestra verdad, era nuestra realidad, nuestra conciencia. Curiosamente aprendí algo nuevo ahora, lo voy a buscar, obnubilación de la conciencia. Uh -huh. Pero así se sentía. Éramos como vivir en autopiloto y no sabía lo que, en lo que me estaba metiendo. O sea, yo simplemente tras una cosa y otra, los obispos llegan, quieren callar esto, yo no sé por qué me están haciendo esto, yo no entiendo por qué está pasando, por qué mi esposo está enojado. ¿Por qué mi esposo está diciendo esto del siervo de Dios? Si él es santo, él es puro, él es bueno, mi esposo no entiende. Llegan, nos quieren callar y comienzan a utilizar como estrategias de mafia y una cosa tras otra cosa tras otra cosa se me va, o sea, es un mundo en el que, o sea, toda mi vida era una mentira. ¿Qué, Y es muy difícil. ¿Qué era tu Ujú. vida, Xochitl, dentro de la iglesia? ¿Qué son las cosas que tú no te dabas cuenta que hacías? ¿Qué es lo que pasaba dentro de la iglesia antes de que te llegara este golpe de realidad por las causas que ya nos decías? ¿Qué pasaba? ¿Qué era en la libertad de Nazón Joaquín García? Yo desde niña, así que desde su papá, yo fui groomed, se podría decir, como preparada por la mujer que me crió, que fue mi tía, mi madre biológica. Lamentablemente no pudo con todo el dolor de la secta, huyó muy chica, ella también fue concubina, pero lamentablemente ya no está con nosotros, acabó con su vida. Pero mi tía hermana de mi mamá fue quien me crió y ella fue quien me preparó para líder. Ella también fue concubina y se le hizo algo súper normal. Yo desde muy chiquita me crié creyendo que yo sería su esposa, su concubina, al igual que muchas otras niñas de mi edad. Cada 15, 20 días era prepararnos con una nueva canción, sea de Britney Spears, Christina Aguilera, Gloria Trevi, canciones diferentes para prepararle modo más sexualizado. Es decir, no le cantábamos canciones en su cumpleaños, al igual con la iglesia, que lo que era el grupo de incondicionales devoto, que era como una secta dentro de la secta.
y para nosotros era algo muy normal. Este mundo de sexualización desde nuestra infancia hacia esta persona era algo súper natural, era algo muy normal. Claro. Este, y, y sí, lamentablemente también en el tema laboral, desde muy niña, muy chiquita, me acuerdo vender en yard sales mis juguetes, ir a la iglesia, o sea, trabajar, sea en construcción por sus casas, sea por en ventas, sea en lo que sea, pero era algo súper normal. Yo trabajé en el área de comunicación. A los 16 años llega Nazón como mi pastor jurisdiccional en la iglesia del este de Los Ángeles. Igual una comunidad donde hay mucha pobreza. Llega Nazón como el hermano Nazón, pastor jurisdiccional, el príncipe, el hijo del apóstol de Dios. Llega e inicia sus proyectos y me lleva. O sea, ya yo comienzo a trabajar 100% todo mi tiempo, escuela, Berea, así se llamaba el área de comunicación. Era mi mundo él, era mi mundo escuela, iglesia, Berea. Xochitl, Entonces no tenía un mundo externo. Xochitl, para todos los que nos Perdón. están escuchando, es muy interesante lo que platicas y sobre todo me gustaría que platicaras cómo es que te diste cuenta que estabas dentro de una secta y cuánto tiempo pasó, porque fueron años, muchísimos años Sí, de tu vida. curiosamente yo me salí a los 30 años, pude escapar con mi esposo, mi niña. Yo ya no tengo familia, nadie nos, o sea, ya no abuelos, no tíos, no mamá, no nadie, o sea, mi mamá que me crió, pero ni de mi esposo a los 30 años. Pero aún como al año después de eso, me acuerdo que estaba viendo un documental de Leah Remini, Scientology and the Aftermath. Y en todos los paralelos yo digo, no, creo que estaba en una secta, creo que estaba en una secta. Y sí, o sea, entre más sentí, pero nunca lo evalué, nunca, hasta hoy en día ya con especialistas y personas, trabajo muy en conjunto con el doctor Stephen Hassan y a base de su modelo BITE, porque estamos reformando una ley de trata de personas en México para añadir grupos de alto control. Y, o sea, entre más aprendes de la influencia indebida, la manipulación, en- entendí por qué no me daba cuenta que estaba en una secta, porque nací allí, Naciste nací ahí allí. y no veías, decías hace Sí, unos instantes, mi mundo era él. No solo tu mundo realmente, es decir, no él marcaba tu trabajo, tus labores, sino que claro. tu mente no veía más allá de hacer y de creer lo que él decía y lo que él predicaba. Estamos hablando de Nazón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo, que en gran medida, gracias a tu testimonio, está preso en Estados Unidos. Sí, y la verdad eso fue muy difícil por el tema de lo que es llegar a las autoridades. Yo vivía en Ensenada en el tiempo, en el momento, y la Fiscalía pues de California fue a través de una plataforma anónima, y de ahí es cuando por medio de un contacto que tenía otro contacto, que tenía otro contacto, y llego, es más, la Fiscalía aquí vieron el caso, pero como que no les importó en Los Ángeles, y ahí me mandan a Riverside, y ahí es cuando apenas ya abren el caso y se comienzan a contactar a las víctimas por esta misma plataforma. En este momento ellas son menores, no las conocía, pero comienzan a hablar de sus historias y así pasa. Pero es tan difícil porque lo que quiero llegar con esto es que estas niñas en su momento eran menores de edad y los papás, en algunos casos, la mayoría de ellas, solo una tenía el apoyo de su mamá, pero las demás de su familia no, al igual que yo, pero yo era una mujer ya madura con mi esposo y me dolió mucho perder a mi familia, pero estas eran niñas que estaban, que ya habían denunciado y tenían el mundo de la iglesia, de su familia en contra de ellas. O sea, es tan difícil, casi imposible poder denunciar a un líder de una secta, especialmente cuando eres un menor de edad. Y especialmente cuando hay tanto dinero involucrado, porque Nazón Poder, Joaquín García lo que hizo fue poder. amasar una fortuna indescriptible, porque la gente en el menor de los casos le daba su dinero, le daba su voluntad, le daba su fe, y en el peor, y esto será lo que hablaremos después de la pausa, le entregaba a sus hijas y a sus hijos, como fue tu caso, para temas que son...
insoportables de entender, insoportables de decir prácticamente, Xochitl. Tenemos que hacer una pausa, por favor quédate en la línea y seguimos hablando de este caso. Estamos hablando de sectas y grupos coercitivos, el caso más emblemático y llevado a su máxima expresión, La Luz del Mundo, con una de las mujeres más valientes que ha habido en la historia de las sectas en México, porque se atrevió a denunciar a un tipo que tenía muchísimo poder en todos los sentidos. No estamos hablando de sectas y grupos coercitivos, de la posibilidad y de lo fácil que puede ser para todos caer en una de ellas. Por supuesto, empezamos con el caso más emblemático, llevado a sus extremos, la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder de tercera generación, además, Nazón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por las denuncias de algunas de sus, me voy a atrever a usar el término, esclavas, porque finalmente en eso te convertiste en un punto de tu vida, Xochitl. Sí, la esclavitud moderna es algo muy real y algo que se vive en este país, en México, alrededor del mundo. Y una esclava sexual es lo que yo creo que hay personas que creen que es demasiado difícil entender cómo alguien en su infancia o alguien en su juventud puede ser llevado a esto por un padre, por un padre, por alguien que te ve crecer desde niño, que alguien que... Y, ese es el peligro de las sectas. Hiciste Ese es el peligro. cosas de las que ahora, por supuesto, no sé si te arrepientes, pero ahora entiendes lo terribles que fueron y en ese momento las hacías porque no sabías básicamente lo que estabas haciendo, no entendías que estaba mal y te lo estaba diciendo la persona en la que más creías y en la que más confiabas. Absolutamente, en dos ocasiones, y esto es algo que yo misma fui a la fiscalía, yo misma me denuncié, yo misma he estado tocando puertas, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, a nivel federal, el peligro que existe porque en mi chip mío, como me crié, era muy normal en dos ocasiones de tomarle fotos a dos jovencitas que para mí era algo muy normal porque a mí me lo hacía mi tía, mi propia mamá, o sea, era algo súper normal, pero con el tiempo él me pedía cosas que a mí mismo me daba miedo y no hacía, pero después me doy cuenta que había gente que lo hacía tan normal, tan fácil, más, o sea, se elevaban estas cosas, o sea, subían o sea, a cosas que yo decía, ¿cómo eso pudo pasar esta persona? Pero era porque el chip psicológico, psiquiátrico, está, está mal, están muy mal estas personas, yo estaba mal, y hay mujeres que están ahí, groomers, los obispos, la gente que está ahí, que ayuda a que la máquina siga dando, con la red de políticos, con la red de delincuencia organizada, pero tienen a las mujeres que son las groomers, ¿no? Pero muchas de estas mujeres piensan que como ya Nazón está en la cárcel, no pasa nada así, pero sigue su hijo. Claro. Sigue su hijo. Y su hijo no es un poco menor que yo, que tendrá unos 31 años, 32 años, pero ahí sigue, ahí va. Él es el que sigue y con una nueva generación, con estas mujeres y sus hijas ahora, que va a ser igual o peor que su papá y su abuelo o su bisabuelo. Qué bueno que dices esto, porque a pesar de que Nazón está en prisión con una justicia que queda bastante corta en comparación del daño que ha hecho, en esta festividad que la Iglesia de la Luz del Mundo tiene cada año, que sigue siendo una comunidad enorme, él se comunica desde prisión con sus adeptos y ellos siguen llorando, siguen mostrando un fanatismo. Nos vamos a ir a la pausa, pero nos vamos a ir a la pausa escuchando lo que sucedió, los audios que obtuvimos en agosto del año pasado, Nazón hablando desde prisión y la gente llorando por escucharlo ahí. Estoy feliz de hablar con vosotros. Veo vuestra felicidad coincidir conmigo. Mi Dios ha derramado su bendición en esta santa